Bien, vamos a dar inicio entonces a la ponencia de la doctora Lilia Elizabeth Castillo. Buenas tardes, doctora. Sí, bueno, ¿ahí me escuchan? Sí, aquí la escuchamos, doctora. Perfecto, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a dar comienzo a la presentación. Mi tema es rehabilitación temprana en la lesión cerebral traumática. Y, a ver, déjenme nada más que cargue la presentación. Ok. Bien, entonces, primeramente voy a empezar con la definición de qué es rehabilitación. Entonces, según la OMS, menciona que la rehabilitación es un conjunto de intervenciones diseñadas para optimizar la función y reducir la discapacidad de un individuo con condiciones de salud en interacción con su entorno. Entonces, bueno, primeramente, pues el objetivo va a ser optimizar la función ante una condición de salud, lo menciona la OMS así, y condición de salud se refiere a una enfermedad aguda o alguna patología que pues requiera una intervención y la rehabilitación o la reintegración a las actividades de la vida diaria, las actividades de autocuidado, incluso las actividades laborales o recreativas. Y bueno, en cuanto a rehabilitación temprana, la verdad es que la rehabilitación ha crecido en muchos campos y dentro de estos campos a los que se ha logrado introducir es en la terapia intensiva y se ha hablado mucho ya de la rehabilitación temprana. Y bueno, esta va a tener algunos beneficios por la cual se ha justificado su intervención. Y en cuanto a los beneficios esperados, vamos a tener mejoría en la fuerza por la debilidad adquirida en los pacientes en una unidad de cuidados intensivos. En cuanto a la función física, en cuanto a calidad de vida, incluso durante la estancia hospitalaria, también en cuanto a la disminución de los eventos o la intensidad del delirio y a los días de estancia hospitalaria, ya que el paciente al disminuir las complicaciones asociadas al reposo prolongado, pues disminuye estos días de estancia hospitalaria y a su vez esto va a tener impacto en cuanto a los costos de atención, incluso hablando de un hospital en donde requiere aumentar los insumos hospitalarios en relación a la atención de ese paciente que se ha complicado o que ha tenido complicaciones durante su estancia. Y eso también va a tener un impacto en la economía familiar. Bien, entonces, pues primeramente, traumatismo cráneoencefálico se define como aquella energía o fuerza externa que actúa sobre la cabeza y su continente con el consiguiente advenimiento de lesiones anatómicas y alteraciones funcionales. Entonces, dentro de las alteraciones que vamos a encontrar en un paciente que recibe o que ha sido sometido o que ha sido víctima de un traumatismo craneoencefálico, generalmente pues va asociado a deterioro ventilatorio y esto lo lleva pues a un síndrome de dificultad respiratoria aguda y el requerimiento de ventilación mecánica invasiva. Ahora, el propio trauma cráneoencefálico va a tener impacto en cuanto a los reflejos de protección de la vía aérea, en sí pues como tal el reflejo tusígeno y el reflejo nauseoso. Y bueno, también estos pacientes pues muchas veces van a estar en un estado de choque y ya en un paciente en un contexto de bajo ventilación mecánica, el hecho de que no tengan este reflejo de deglución íntegro también los puede llevar a neumonías por aspiración. Y bueno, hablando de estructuras que van a estar directamente en contacto con este control en cuanto a los reflejos de protección de vía aérea, vamos a tener muchas estructuras que, bueno, están aquí a continuación.
y estas estructuras pueden dañarse o pueden lesionarse durante el traumatismo cráneoencefálico. Entonces, todo esto va a tener alteración en la coordinación nauseosa y tusígena. Recuerden que la tos es un reflejo como tal, pero también tiene un control voluntario y esto va a tener una implicación pues a nivel de la corteza, generalmente o implicada en el lóbulo parietal, y esta coordinación pues va a estar alterada. Entonces, aquí observamos algunas de las vías que están asociadas al control neurológico de la tos. Sabemos que en la vía aérea inferior y en la vía aérea superior vamos a tener estructuras o vamos a tener receptores que van a viajar a través del nervio vago, a través de fibras A delta, fibras C, y van a llegar hasta el núcleo del tracto solitario a nivel del tallo cerebral, y esto va a tener también un control motor, les decía, a nivel del lóbulo parietal, en la corteza del lóbulo parietal, y va a generar un efecto o una vía eferente hasta el diafragma, todos los músculos intercostales internos y los músculos abdominales para provocar esas fases de la tos, ¿no? En la fase expiratoria de la tos. Y bueno, en cuanto a el contexto de un paciente que se encuentra en la terapia intensiva, obviamente pues va a requerir, parte de su tratamiento va a ser la sedación, y esto con el objetivo de disminuir la demanda metabólica a nivel cerebral, mejorar la tolerancia a la isquemia cerebral y el control de crisis convulsivas, así como el control de la presión intracraneana. Entonces, esto de antemano sabemos que este paciente pues va a requerir esta sedación con estos objetivos de tratamiento. Entonces, bueno, en cuanto a los objetivos de la rehabilitación temprana, vamos a ver que cambia en un paciente que es un neurocrítico a un paciente que por alguna razón, ya sea a lo mejor alguna exacerbación de alguna patología pulmonar o alguna otra enfermedad que lo haya llevado a la terapia intensiva, va a ser diferente el protocolo de atención, porque este paciente neurocrítico va a tener ciertas características en donde nosotros cada vez que tomemos una decisión en cuanto al tratamiento, vamos a observar que puede tener un impacto en la terapéutica o en los tratamientos quirúrgicos a los que se le ha sometido el paciente. Por eso es un desafío en el manejo del neurocrítico y es único por la fisiopatología que conlleva. Entonces, en cuanto a la movilización temprana en un paciente neurocrítico, tenemos que ver qué efectos va a tener sobre la estabilidad hemodinámica y fisiológica con los cambios de posición y el ejercicio. También el tiempo transcurrido desde que ocurrió el traumatismo cráneoencefálico al inicio de la movilización temprana. Hay ciertas bibliografías que mencionan un tiempo específico en cuanto a la intervención temprana, pero hay otros artículos en donde esperan o han visto que es mejor cuando se prolonga un poquito más la atención. Y en cuanto también al tipo de ejercicio, la frecuencia e intensidad del ejercicio. Entonces, esto va a tener un impacto médico y quirúrgico sobre la movilización temprana. Por eso les decía que cada vez que tomemos una decisión en la terapéutica empleada desde el punto de vista de rehabilitación, hay que ver qué impacto puede tener. Entonces, en cuanto a los criterios de inclusión, para valorar si un paciente es candidato, pues primeramente es preguntarnos si el paciente todavía tiene una ventriculostomía y si ésta se encuentra cerrada y segura para la movilización temprana. También si la presión intracraneana ha estado controlada por más de 24 horas sin manitol o solución hipertónica. También si la presión intracraneana es menor de 15 o 20 milímetros de mercurio, y también si requiere vasopresores o al contrario antihipertensivos y que estas cifras de presión arterial media se encuentren dentro de metas para un paciente neurocrítico. También si el paciente se encuentra en delirio o no, porque de esto va a depender qué tanta cooperación tenga en el manejo, ya sea
como una participación activa como tal durante la terapia física o la terapia pulmonar. Y también si el paciente ha tenido algún evento de hemorragia intracraneana o el volumen de esa hemorragia ha estado estable en las últimas 24 horas. Entonces, en cuanto a los parámetros de seguridad, siempre evaluamos varios aspectos, tanto a nivel hemodinámico, a nivel respiratorio, a nivel de los parámetros de laboratorio y a nivel también del grado de sedación. Empezando por los parámetros de seguridad a nivel respiratorio, idealmente el paciente ya tendría que estar en una insuficiencia respiratoria moderada, es decir, con un FiO2 menor al 60% y con un índice de Kirby mayor a 200. También una saturación idealmente mayor de 95% y que cuando se evalúa este paciente, es decir, cuando se hacen movilizaciones, no exista un cambio de la saturación del 10% en relación a la saturación basal en reposo. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros hacemos una movilización, aumenta la demanda de oxígeno, aumenta los requerimientos de oxígeno. Entonces, una forma de evaluar si el paciente está listo para recibir la intervención es que no existan estos cambios bruscos de su saturación basal. También que la frecuencia respiratoria sea menor a 35 y que tenga un PEP menor a 8 centímetros de agua. A nivel hemodinámico, que la presión arterial media se encuentre entre 65 y 120. También que la frecuencia cardíaca esté en estos rangos de 50 a 120 y que no tenga eventos de arritmia cardíaca reciente o una angina reciente. Bien, a nivel de laboratorio, que tenga un hematocrito mayor de 25%, una hemoglobina mayor de 8 gramos, plaquetas mayores a 20,000 y una anticoagulación que tenga un INR menor a 2.5. Habrá algunas situaciones en donde el paciente pues, no se encuentre con estos parámetros, sobre todo de la hemoglobina o del hematocrito, pero idealmente sí se tendrían que acercar a estos valores, sobre todo por el transporte de oxígeno y que, como les comentaba previamente, cada vez que nosotros hacemos una movilización, una intervención, aumentan esos requerimientos de oxígeno y es por eso la justificación de estas estructuras transportadoras de oxígeno. Bien, en cuanto a la parte de la justificación, en cuanto a la intervención, hablando de un paciente en estado crítico, es porque es bien sabido que vamos a encontrar debilidad, una debilidad adquirida en la terapia intensiva. Entonces, se dice que un diafragma que ha estado sometido a ventilación mecánica empieza con cambios estructurales, empieza con alteraciones en la fuerza posteriores a 18 horas bajo ventilación mecánica invasiva. Y en cuanto a los músculos periféricos, es decir, la fibra muscular periférica, va a tener cambios en la fuerza una vez que ha pasado con un reposo de más de 96 horas. Y bueno, cada vez más hay aumento en cuanto a la evidencia de los beneficios de la rehabilitación temprana, sobre todo porque vamos a tener cambios en el pronóstico, en la calidad de vida y una reintegración más rápida a las actividades de autocuidado. Entonces, bueno, ustedes como intensivistas o personal involucrado en pacientes, en el manejo de pacientes que están en la terapia intensiva, los encuentran en un contexto grave y con el objetivo de salvaguardar la vida, pero a nosotros nos toca, pues, evaluar esas secuelas que hayan quedado que hayan tenido un impacto en la función física y que esto los lleve a una discapacidad, que esta discapacidad puede ser permanente o puede ser temporal. El objetivo es que el paciente, si llega a tener una discapacidad, que ésta sea temporal y que se reintegre a la mayoría, si no es que a todas sus actividades de autocuidado. Entonces, los objetivos de la rehabilitación pulmonar en la terapia intensiva va a ser recuperar la respiración fisiológica. Voy aquí a ahondar un poquito en la rehabilitación pulmonar.
va a ser recuperar esa respiración fisiológica, ya que el paciente cuando se somete a ventilación mecánica prolongada empieza a hacer uso de músculos accesorios de la respiración y cambia o modifica esa mecánica ventilatoria. También en pacientes que tienen mal manejo de secreciones o que tienen neumonías asociadas a la ventilación mecánica, pues sería también el objetivo de mejorar el aclaramiento de la vía aérea, disminuir el riesgo de atelectasias o revertir esas atelectasias y los riesgos de nuevos eventos de neumonía. Pues también mejorar la oxigenación y la ventilación, mejorar el compliance y la relación ventilación-perfusión y optimizar el trabajo respiratorio. Entonces, esto del trabajo respiratorio significa que el paciente va a mantener una frecuencia respiratoria y un volumen tidal similar en reposo en relación con una actividad física leve, y esto va de la mano con las terapias o la terapia física, porque cuando tú le enseñas a mejorar o cuando mejoras el patrón respiratorio del paciente, le enseñas la forma correcta de respirar, va a tener un mejor trabajo respiratorio durante la actividad física a la que se someta como parte del tratamiento de rehabilitación física. Entonces, ya tal cual, ¿cuáles van a ser las intervenciones de rehabilitación pulmonar temprana? Hablando de fisioterapia respiratoria, quisiera aclarar que la rehabilitación pulmonar va a tener varios componentes. Uno de esos componentes va a ser la fisioterapia respiratoria. Entonces, como tal, la fisioterapia respiratoria, que no es lo mismo que rehabilitación pulmonar, va a ser un conjunto de estrategias en las cuales sus técnicas se van a centrar en mejorar el aclaramiento mucociliar, incremento de la eficiencia del trabajo de los músculos respiratorios y mejorar la movilidad de esa caja torácica. Entonces, parte de estas técnicas las podemos dividir en técnicas manuales y técnicas instrumentadas. Técnicas manuales, es decir, tal cual con las manos hacemos manipulaciones sobre el diafragma a través del abdomen y manipulaciones de la caja torácica. Y técnicas instrumentadas, pues ya estamos hablando de algunos aparatos que nos van a servir para mejorar ese aclaramiento mucociliar. Otra forma de dividir la fisioterapia respiratoria va a ser activa, es decir, el paciente va a tomar parte de esas estrategias terapéuticas, es decir, va a cooperar. Y otra forma de dividirla es pasiva o asistida, es decir, nosotros nos vamos a acoplar a la mecánica ventilatoria de este paciente y sobre esa mecánica ventilatoria vamos a hacer estas intervenciones, ya sea manuales o instrumentadas. Ahora, idealmente un paciente neurocrítico debería de estar consciente, debería estar lo más cooperador posible para estas intervenciones de rehabilitación pulmonar. Bien, en cuanto a las bases mecánicas de la fisioterapia pulmonar, este es un esquema del Post-Tubes que habla mucho de las técnicas de fisioterapia pulmonar. Entonces, bueno, aquí tenemos, a ver, espérenme, creo que me adelanté, ahí está. Entonces, aquí tenemos un esquema que habla sobre la caja torácica, que es este cuadrito de azul claro. Y tenemos un esquema de un alveolo con su conducto respiratorio o un bronquio, ¿no? Entonces, aquí habla de fuerzas, ya sea una fuerza a nivel de caja torácica, que serían las compresiones que nosotros pudiéramos hacer sobre la caja torácica, y compresiones a nivel del abdomen, que habla sobre las compresiones que nosotros podríamos hacer a nivel del diafragma. Imagínense que aquí el paciente está en decúbito supino. Entonces, básicamente es a través de las compresiones que nosotros realizamos sobre esa caja torácica, vamos a favorecer un flujo expiratorio hacia vías aéreas medias y proximales, para que en caso de que llegue a tener aumento de secreciones o tapones de moco incluso,
puedan ser arrastradas o puedan ser movilizadas a través del contacto de aire-moco. Entonces, cuando nosotros hacemos estas compresiones, favorecemos estos flujos expiratorios a través de la vía aérea y movilizamos secreciones, que es a lo que más se enfrentan este tipo de pacientes neurocríticos. Bien, en cuanto a la fisioterapia pulmonar en un paciente bajo ventilación mecánica invasiva, a pesar de que esté en un modo controlado y de preferencia en un modo espontáneo, ya un paciente que ya se encuentra sin sedación, que se encuentra despierto, lo ideal es reeducar el patrón respiratorio, es decir, si el paciente está utilizando músculos accesorios de la respiración, que haga un patrón respiratorio abdominal, para que en el caso de que se llegue a extubar, no se canse, no se fatigue y disminuya ese riesgo de reintubación temprana. Entonces, el objetivo es que el paciente esté activando su músculo diafragma ya con las presiones o con el volumen que se le está otorgando el ventilador. Y bueno, otras de las intervenciones es hacer un patrón respiratorio diafragmático, es decir, hacer manipulaciones del diafragma a través del abdomen y también compresiones a nivel costovasal o de las costillas más distales para que durante la fase expiratoria este aire, como les decía en la diapositiva anterior, este aire pueda ser movilizado en conjunto con las secreciones bronquiales. Entonces, parte de las técnicas de fisioterapia pulmonar es también la vibración manual, que esta se aplica sobre la caja torácica y se generan ondas de presión que va a tener un impacto en la reología del moco, es decir, ese moco espeso lo va a hacer más hialino, menos viscoso y va a ser mucho más fácil el transporte de ese moco a través de los cilios del epitelio respiratorio. Entonces, básicamente es tener cambios en esa reología del moco. Y bueno, entonces, cuando nosotros hacemos una intervención en un paciente bajo ventilación mecánica, nos adaptamos tanto a la mecánica ventilatoria del paciente como al modo ventilatorio, es decir, prácticamente todas las compresiones que vamos a hacer va a tener efecto o lo vamos a hacer en la fase expiratoria de las curvas del ventilador, entonces, sobre todo para no generar asincronías. Entonces, permitimos que el paciente haga una inhalación, en ese momento no hacemos ninguna compresión, permitimos que el ventilador haga lo suyo con el volumen o las presiones a las que esté titulada para ese paciente, y en la fase expiratoria es donde nosotros hacemos esa compresión. Lo que buscamos también son cambios en la distensibilidad de esa caja torácica en conjunto con el pulmón para que pueda meter más aire con el volumen o la presión que está programado ese ventilador. Bien, parte también de la intervención que podríamos realizar es en pacientes que han tenido una disfagia por desuso, prácticamente pues el hecho de que no hayan deglutido tanto saliva como alimento favorece una debilidad mucho más rápida por las características de los músculos, en las cuales pues hay predominio de fibras musculares tipo 2, es decir, fibras anaeróbicas, en donde el hecho de que no se activen los hace susceptibles a una debilidad mucho más rápida. Entonces, es importante optimizar, por lo menos desde nuestra cancha, desde el punto de vista de rehabilitación, la fase 1 de la deglución, y es muy fácil evaluarla, tan solo es revisar, sobre todo en pacientes que están extubados, o que están todavía con ventilación mecánica, pero con traqueostomía es más fácil la evaluación porque tan solo el hecho de que el paciente no tenga un cierre completo de la boca, es decir, que el orbicular de los labios se encuentre débil, es suficiente para generar un trastorno completo de todas las fases de la deglución. Es como si nosotros quisiéramos tomar agua o algún alimento con la boca abierta, pues no es posible porque no se crea
el cierre de la primera válvula de la deglución, es decir, no se pueden crear esas presiones negativas dentro de la boca para poder movilizar el bolo de la comida o del líquido como tal. Entonces, pues aquí trabajamos mucho de la mano con audiología o terapia del lenguaje para evitar sobre todo broncoaspiración, porque no solamente la saliva se puede broncoaspirar, sino pues también los líquidos, que los vemos como texturas muy nobles para iniciar la alimentación. Y aquí sí quisiera abordar un poquito más este aspecto. Cuando a un paciente se le inicia la vía oral después de haber estado bajo ventilación mecánica prolongada y que aparentemente ya logra un cierre del orbicular de los labios o que aparentemente pues ya tiene una movilidad de las estructuras de la fase 1 de la deglución, es decir, boca, lengua, mejillas, músculos masticadores. Iniciamos muchas veces con texturas como líquidos claros, por ejemplo, té, agua, gelatina. La situación es que la deglución se lleva a cabo en un momento tan rápido, o sea, segundos, milisegundos, y por la textura de los líquidos claros no le alcanza el tiempo al paciente para poder llevar a cabo una coordinación secuenciada de esta deglución de los líquidos. Entonces, idealmente, se debería de empezar con texturas un poquito más seguras, por ejemplo, texturas tipo pudding o papillas, porque es más fácil que el paciente, el tiempo de transporte o el tiempo en la que transcurre por estas fases de la deglución es más lento y le alcanza el tiempo al paciente para poder manipular ese bolo, aunado a algunas estrategias posturales de deglución y algunos ejercicios de estimulación de cavidad oral también. Entonces, bueno, es importante que ustedes lo tengan en cuenta, lo tengan en mente a la hora de iniciar la vía oral en un paciente que pues ha estado en este contexto, porque puede echar a perder todo el trabajo que ustedes hicieron en días previos o en semanas previas. Es decir, pues si el paciente broncoaspira, otra vez tienen que empezar de cero, ¿no? Evaluar ahora la lesión asociada a una neumonía por aspiración. Y bueno, en pacientes que han sido ya extubados, hay también estrategias en cuanto a fisioterapia pulmonar. Básicamente es reeducar nuevamente o insistir en esa reeducación respiratoria, sobre todo si el paciente continúa utilizando músculos accesorios de la respiración. El paciente pudiera también utilizar algunas estrategias como algunos dispositivos, nada más que no sé por qué no los guardo aquí en las imágenes, pero algunos dispositivos como el espirómetro incentivo de volumen, en donde del paciente cada vez que inhala observa cuánto volumen ingresó en cada inspiración. A ver, déjenme otra vez aquí poner la pantalla. Ajá. Entonces, bueno, les decía, hay algunos dispositivos en donde trabajan a base de volumen y nos habla de qué tanto el paciente pudo inhalar, independientemente de la velocidad o la rapidez con la que haya hecho las maniobras de inspiración, a diferencia a lo mejor del espirómetro, el threshold, el triflo, que es el de las 3 bolitas, en donde el paciente tiene que inhalar muy rápido, independientemente del volumen que haya generado, pero a expensas de músculos accesorios. Entonces, es más noble cuando nosotros utilizamos dispositivos en donde sea a base de volumen, es decir, meto volumen, meto aire en una respiración tranquila y el dispositivo me dice cuánto volumen de aire metí en esa respiración. Y bueno, en cuanto a la evaluación de la tos, es importante hacer una medición con este dispositivo, que es el flujómetro, que habitualmente se utiliza en pacientes con asma. Y aquí en nuestro caso, en rehabilitación pulmonar, nosotros hacemos una evaluación de la tos, es decir, en lugar de soplar, le pedimos al paciente que tosa y va a tener unos números en donde nos va a decir qué tanto se acerca a volúmenes óptimos de flujos de tos.
Entonces, un paciente sano, si nosotros le hacemos la maniobra, normalmente vamos a obtener volúmenes mayores a 370 litros por minuto. Es decir, son flujos altos que hablan de una tos efectiva. Entonces, cuando nosotros clasificamos la tos, va de acuerdo a los rangos a los que pudo realizar el paciente. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de que el paciente no tiene tos, o sea que de plano, si nosotros le pedimos que tosa, va a ser una tos pues muy débil, tan débil que a lo mejor se va a escuchar pues casi nada, ¿no? Como si fuera una tos ausente. Entonces se habla que tiene un pico flujo de tos menor a 160 litros por minuto. Y cuando tiene una tos ineficaz es cuando estos flujos de tos oscilan menor a 270 litros por minuto, pero más de 160. Entonces, cuando hablamos de una tos subóptima, es cuando los picos flujos de tos están mayores a 270 litros por minuto, pero menores a 370 litros. Entonces, hablamos de una tos efectiva cuando el flujo oscila en más de 370 litros por minuto. Ya por debajo de 370 hay que evaluar si es una ausencia de tos, una tos subóptima o una tos ineficaz, porque de acuerdo a eso vamos a generar estrategias para que el paciente se acerque lo más posible a picos flujos de tos mayores a 370 litros. Bien, entonces, algunas de los dispositivos es realizar una tos asistida con AMBU. Esta tos asistida con AMBU puede ser para utilizarla como técnica de apilación, es decir, en la fase, recuerden que la tos tiene 3 fases. Una fase inspiratoria, en donde nosotros vamos a generar un aumento de volumen intratorácico, luego una fase de cierre glótico o una fase compresiva en donde se cierra la glotis y aumentan las presiones con el aire que ya nosotros ingresamos, y una fase expiratoria en donde hay una abertura súbita de esa glotis y vamos a hacer una exhalación rápida. Entonces, bueno, aquí el AMBU podría, o más bien dicho, lo que hace es que en la fase inspiratoria hace compresiones o presiones positivas en la fase inspiratoria para generar volúmenes de aire. Esto, si el paciente en la fase inspiratoria no puede generar volúmenes suficientes de aire, y el AMBU es una manera de compensar ese aire que pudiera ingresar el paciente. Y bueno, también el AMBU se puede utilizar con interfaz oronasal o con interfaz a traqueostomía y es la misma situación. Le pedimos al paciente que inhale y en la fase inspiratoria nosotros realizamos estas compresiones del dispositivo para generar presiones de aire hacia la vía aérea. Y en la fase expiratoria, simplemente hacemos compresiones rápidas sobre la caja torácica para estimular o para favorecer flujos expiratorios forzados. Bien, otra de las maniobras que nosotros vamos a utilizar de forma mecánica es el IPV, que es el percutor intrapulmonar ventilatorio, y esto va a derivar de los ventiladores de alta frecuencia que se utilizan en cuidados intensivos. Entonces, lo que va a utilizar o lo que va a realizar este aparato es que vamos a obtener a través de la toma de aire, de las tomas de aire del hospital, esas tomas de aire en las que vienen con mucha presión, se va a fragmentar de forma de ráfagas, es decir, van a ser muchas compresiones o muchas ráfagas de aire de presión positiva, y esas ráfagas van a convertirse a través de un dispositivo que se llama Fasitron, en donde el paciente, una vez que ya esté conectado al IPV, pues no va a recibir esa presión tan rápida que viene de la toma del aire. Entonces, el Fasitron, que forma parte del IPV, va a ser un dispositivo en donde va a fragmentar esa presión alta y la va a otorgar al paciente en ráfagas de aire, como si fuera una presión positiva continua, intermitente, digámoslo así para comparar un poquito. Entonces, estas
Estas ráfagas de aire van a oscilar entre 5 a 35 centímetros de agua. También una de las noblezas del IPV es que se puede utilizar con medicamentos nebulizados. Entonces, una vez que el paciente se conecta al IPV y le está otorgando estas ráfagas de aire, se pueden acompañar esas ráfagas de aire de medicamentos. Entonces, mejora la administración de estos medicamentos inhalados a través del IPV. Y esto hace también que el paciente, si tiene tapones de moco en la vía aérea, se puedan movilizar porque feruliza la vía aérea. Cuando está sometido a estas ráfagas de aire, feruliza la vía aérea y puede movilizar esas secreciones o esos tapones de moco que están impactados en la vía aérea. Entonces, más o menos esta es el dispositivo o la carátula. Este es el monitor principal, en donde nosotros decidimos a cuántos hertz queremos que oscile y cuánto es la presión de trabajo a la que nosotros queremos que haga la terapia. Entonces, ese es el Facitrón, en donde está conectado a través de mangueras a la toma de aire de hospitalario, y a través de este dispositivo va a fragmentar estas tomas, este aire a fragmentos de baja presión. Y bueno, si por ejemplo en la vía aérea tuviéramos un tapón de moco, lo que hace el IPV es que feruliza la vía aérea y permite que el paciente exhale sin interferencia del dispositivo. Entonces el paciente exhala, pero arrastrando estas secreciones de moco, y este es un ejemplo de cómo se ve un paciente que está con una interfaz oronasal o una interfaz oral. También se puede trabajar con interfaz a traqueostomía y sería la misma situación. En un paciente que todavía está bajo ventilación mecánica invasiva y que ya está en modos espontáneos, se puede alternar el retirar el ventilador y colocar ese tipo de dispositivos para mejorar el aclaramiento mucociliar y volver a regresar al ventilador. Bien, entonces otro de los dispositivos es la máquina de tos, que va a ser un dispositivo de insuflación, exuflación pulmonar. Entonces, la ventaja de este equipo es que va a generar en la fase inspiratoria del paciente, le va a otorgar una presión positiva a la vía aérea, y en la fase expiratoria de la tos va a generar presiones negativas, es decir, va a ser como una especie de succionador del aire que ingresó. Ese mismo aire se va a succionar, pero arrastrando secreciones de forma oscilatoria también. Entonces, pues vamos a tener también ciertas indicaciones de este tipo de dispositivos, sobre todo porque no hay que confundirlo con un ventilador, ya que no nos da una PEP de reserva. O sea, así como entró el aire, así lo saca, y el riesgo es de que puede generar atelectasias por esa presión negativa que está sometida a la vía aérea. Y bueno, obviamente en pacientes que tienen un trauma de tórax asociado al paciente neurocrítico es contraindicado este tipo de dispositivos. Entonces, aquí tenemos una pantalla en donde vamos a observar que se va a programar de forma por fases. Entonces, va a tener una fase expiratoria, una pausa y una fase de inhalación. Entonces, en la fase expiratoria nosotros vamos a programar los centímetros de agua con la que queremos que trabaje. Igualmente, en la fase inspiratoria vamos a tener esa ventaja de programar hasta cuántos centímetros. Entonces, más o menos el rango terapéutico es trabajar entre más 35 y menos 35 centímetros de agua, y es suficiente para poder generar este efecto terapéutico en el paciente. Y ese sería un ejemplo de aplicación de un paciente que utiliza una interfaz oronasal. Les decía que también hay pipeta y hay interfaz también para traqueostomía. Y bueno, algunos de los efectos fisiológicos que hay que tomar en cuenta, ahí, perdón que se movió aquí la diapositiva.
Entonces, uno de los efectos fisiológicos que vamos a observar en la máquina de tos es que una vez que en la fase inspiratoria el paciente reciba esa presión positiva, va a generar un aumento de la presión intratorácica, y el hecho de que los pulmones se expandan y que genere un aumento de la presión intratorácica va a generar una compresión del mediastino, y eso va a reducir el gasto cardíaco durante la ejecución de las técnicas, porque no le va a permitir un adecuado llenado diastólico durante la diástole del ciclo cardíaco. Entonces, esto puede estimular varoreceptores de la aorta y receptores cardiopulmonares, y esto genera un aumento de la respuesta simpática y una disminución de la actividad parasimpática, y esto a su vez pues aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces, nada más hay que tomarlo en cuenta cada vez que nosotros vayamos a utilizar este tipo de dispositivos, los efectos que puede tener sobre el mediastino, sobre la silueta cardíaca y sobre el llenado diastólico. Y bueno, en cuanto a las indicaciones de la máquina de tos, va a ser en caso de pacientes que no puedan generar un pico flujo de tos mayores a 250 litros. Hay bibliografías que mencionan 270 litros por minuto. También cuando la capacidad vital sea inferior al 50% de lo predicho, o si lo queremos ver en términos netos, en números reales, pues menor a 1.500 mililitros de esa capacidad vital forzada. También en pacientes neuromusculares que hayan perdido esa capacidad de toser o que tengan una tos débil. También en deformidades de caja torácica y en disfunción diafragmática. Entonces, no necesariamente en un paciente con traumatismo craneoencefálico en donde tiene una tos ausente, no significa que tiene que cooperar, o sea, que tiene que generar ese esfuerzo tosígeno durante la terapia. Es suficiente con que el paciente en la fase expiratoria de la tos o en una fase expiratoria se hagan esas presiones negativas. Hay un modo, una modalidad de la máquina de tos que se llama cough track, en donde no necesitamos tanta cooperación del paciente. Sí tiene que estar despierto, pero no necesitamos tanta cooperación. Es decir, en esta fase o en este modo de cough track, el aparato, la máquina detecta cuando el paciente hace una inspiración, detecta flujos inspiratorios, y en ese momento le otorga la presión positiva que se haya programado en la fase inspiratoria, y genera un tiempo inspiratorio en donde en ese tiempo le da la presión positiva programada, y una vez que se termine ese tiempo en donde está programado el tiempo inspiratorio, pasamos a la fase expiratoria y genera presiones negativas para arrastrar esas secreciones de la vía aérea. Entonces, esa es otra ventaja de utilizar este tipo de dispositivos en pacientes que tienen una tos ineficaz. Las contraindicaciones, pues, es un enfisema, susceptibilidad conocida a neumotórax o neumomediastino. Sobre todo, les decía, si hay un trauma de tórax reciente, si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica, sobre todo por estas cuestiones en cuanto a modificaciones del gasto cardíaco que les decía, y que el paciente tenga una saturación menor a 90%, con un FiO2 mayor al 40%. Esto en relación a un paciente ambulatorio. En realidad, un paciente que está en la terapia intensiva, con que tenga una saturación mayor a 95 y una FiO2 menor a 60 es suficiente. Y que tengan compromisos del estado de conciencia. Bueno, en cuanto a la movilización temprana, hablando también de rehabilitación física un poquito, estas fases de la rehabilitación física va a ir por etapas. Entonces, primeramente vamos a tener un paciente que haya estado sobre todo en una posición horizontal, sobre todo por las posiciones que requiere adoptar durante estos dispositivos, por ejemplo, que tenga una ventriculostomía o que tenga un aumento de la presión intracraneana, o monitoreo de esta presión intracraneana. Entonces, pues normalmente empezamos con un paciente en supino, y posteriormente nos vamos por fases, tiene 4 fases. Posteriormente está en un paciente que tolere la verticalización, pero primero en cama, es decir, que permita la sedestación.
y una fase 3 en donde el paciente ya puede estar sentado en el borde de la cama, y en una fase 4 en donde el paciente tolere la bipedestación y posteriormente la marcha. Bien, entonces, hablando de estos niveles de rehabilitación, vamos a tener, les decía, estos 4 niveles y se van a localizar ya sea en la cama, borde de la cama, en una silla o reposet y como tal una habitación, dentro de la habitación o en el pasillo. Entonces, en el nivel 1 vamos a tener que el paciente está en cama, la actividad pues va a ser elevación del respaldo y esto siempre pensando en los efectos que pudiera tener sobre la presión intracraneana. Y también, bueno, movilidad en cama, es decir, puede ser movilizaciones pasivas o activo-asistidas. Y en cuanto al entrenamiento funcional, pues que el paciente tenga esa movilidad dentro de cama y un posicionamiento. Posicionamiento se refiere a evitar las deformidades articulares, sobre todo estos casos en donde lleguen a tener alguna compresión de un nervio periférico. Generalmente los nervios que más se comprimen es el nervio cubital, que tiene todas las funciones básicas, o la mayoría de las funciones básicas de la mano, y el nervio peroneo, que es el nervio que ayuda al músculo, a los músculos del pie para hacer un choque de talón durante la marcha. Y bueno, en cuanto a la educación, aquí es importante el entrenamiento a los familiares, sobre todo cuando el paciente ya está fuera de la terapia intensiva, para que tenga una adecuada alineación, y los objetivos, que tenga una tolerancia a la verticalización. Nivel 2, que el paciente esté igualmente en la cama o en el borde de la cama, y que en cuanto a la actividad tenga una movilidad también dentro de cama y ya se pueda sentar en la cama. El tipo de ejercicio va a ser una movilización activa, una coordinación, mejorar una coordinación ojo-mano, es decir, que pueda tener esa capacidad de tomar objetos. En cuanto al entrenamiento funcional, en cuanto a reeducar esta postura, ejercicios de fortalecimiento a estos músculos que nos mantienen en una adecuada postura, también estimular el equilibrio y actividades de la vida diaria humana. En cuanto a la educación, pues continuamos con el posicionamiento, que incluso el paciente, una vez que esté sentado en la cama, tenga una adecuada alineación de segmentos. Y el objetivo es que el paciente mejore el control de tronco, es decir, que se mantenga sentado sin ayuda del respaldo. En cuanto al nivel 3, este ya se ubica en una silla o podemos iniciar aquí la bipedestación. La actividad sugerida es que se hagan transferencias de la cama a la silla y que la sedestación ya sea fuera de la cama. También en cuanto al ejercicio, ya empezamos con movilización activa, es decir, el paciente ya activa el rango del movimiento de las articulaciones, y empezar con descargas parciales de peso, es decir, que el paciente empiece a tener a estimular a estos mecanorreceptores que nos hablan de la posición que está nuestro cuerpo en relación al resto del espacio. Y en cuanto al entrenamiento funcional, mejorar las transferencias, es decir, pasar de la cama a la silla, de la silla a la cama, mejorar la postura del paciente y empezar con equilibrio en bipedestación. En cuanto a la educación, aquí pues tendríamos que tener algunos dispositivos de asistencia, por ejemplo, en actividades instrumentadas, que el paciente, si no puede tomar, por ejemplo, los cubiertos para poder comer, aquí pasa mucho la intervención de terapia ocupacional, que son de gran ayuda, realizando adaptaciones de instrumentos o dispositivos que nosotros utilizamos para que se favorezcan las actividades de la vida diaria. Y en cuanto al objetivo, pues es también que se mejore la bipedestación. En cuanto al nivel 4, ya se realiza dentro de la habitación del paciente o en el pasillo. La actividad es favorecer la marcha y aquí podemos hacer ejercicios que mejoren la resistencia física, es decir, que el paciente tolere actividades prolongadas. También entrenamiento funcional, que hablan de estimular el equilibrio durante la marcha y seguir estimulando actividades de la vida diaria. También en cuanto a la educación, que el paciente pueda tener mano o tener entrenamiento funcional a lo mejor de un bastón o de una andadera, sobre todo en pacientes que todavía no tienen una adecuada marcha. Y el objetivo es que el paciente camine, ya sea de forma independiente o una deambulación asistida, con estos aparatos que puede ser un bastón, una andadera.
Entonces, como conclusiones, la intervención temprana va a ser efectiva para disminuir los días de estancia hospitalaria, disminuir los días de ventilación mecánica, disminuir los riesgos de reintubación, disminuir la morbimortalidad, mejorar la fuerza muscular y mejorar la funcionalidad. Entonces termino con esta frase que es parte del juramento de Hipócrates, que dice que jamás daré a nadie medicamento mortal por mucho que me soliciten, ni tomaré iniciativa alguna de este tipo. Viviré y practicaré mi arte de forma santa y pura. Entonces, bueno, la rehabilitación es muy noble, es una de las pocas especialidades en las que es muy raro que nosotros digamos no se puede ofrecer nada, pero en ocasiones se vale decir que no, sobre todo en un paciente que está en un contexto de un estado neurocrítico y es importante nosotros evaluar qué tanto beneficio o qué tanto se puede perjudicar el tratamiento que lleva ya el paciente en la terapia intensiva con las intervenciones que yo como rehabilitador propongo. Por eso es importante la evaluación médica del médico de rehabilitación y saber cuándo decir sí, cuando un paciente tiene todas las condiciones de seguridad para ofrecer este tipo de tratamiento, tanto de rehabilitación física como pulmonar, y también decir no, y no pasa nada, o sea, se reevalúa el paciente, pero es muchas veces mejor, ¿no? Decir no si el paciente no está en condiciones y esperar un momento adecuado para poder iniciar este tipo de estrategias de rehabilitación. Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna duda. ¿Alguna pregunta de parte del auditorio? Para nuestro público que se encuentra en línea, ¿alguna pregunta para la doctora Lilia Elizabeth Castillo? Muy bien. Realmente el cumplimiento de lo que es la rehabilitación pulmonar, la rehabilitación del paciente crítico, sobre todo el neurocrítico, es un reto. Y agradecemos de parte del servicio de terapia el apoyo que siempre nos dan de parte del servicio de rehabilitación. Sobre todo aquí con la doctora Lilia Elizabeth Castillo Vázquez, y agradecemos por su excelente ponencia. Sí, muchas gracias. Haremos llegar en breve su constancia, doctora. Saludos. Gracias.